Hemos sido introducidos bastante sobre lo que era el mundo lleno de violencia. Vimos también que el mundo estaba lleno de inmoralidad. Incluso estaba tan mal que Dios decide destruir al mundo con un diluvio. Jesús dijo que los últimos tiempos serían marcados como los días de Noé, y de seguro estamos viendo tantos rasgos de esta cultura muy similares a los de Noé. En medio de una cultura tan corrupta, tan inmoral, resalta un hombre que vive para Dios. Y así será cuando nosotros vivimos para Dios. Entre más oscura la noche, más brilla la luz. Y curiosamente, en una cultura que es tan maligna, era para que los cristianos pudieran resaltar más. Era para que aquellos que creen en Jesús pudieran resaltar mucho más fácil, ya que están en medio de pura oscuridad. Qué triste es ver que cristianos se mezclen y en lugar de resaltar como cristianos deciden mejor mezclarse entre la oscuridad. Pero eso no fue el caso con Noé. Vemos que este hombre que resalta Noé era una persona que dentro de su generación, dice la Biblia, era perfecto. En otras palabras, era maduro, resaltaba en todas sus características. Vemos que él fue ordenado a hacer un arca. Y él dura 120 años armando esta arca, siendo uno de los proyectos más largos que duró para que un hombre hiciera para el Señor. Por 120 años fue predicador de justicia y cada vez que trabajaba en el arca, le testificaba a este mundo. La Biblia nos dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, noten por favor, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé era un pregonero de justicia. Hermanos, ya hay un gran lapso entonces de 120 años y el capítulo que terminó cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca, y el capítulo 7 comienza cuando Dios le dice a Noé que entra al arca, y estamos viendo como un lapso, en este lapso entre el final del capítulo 6 y el inicio del capítulo 7, que pasa este lapso, porque a uno le dice, haz el arca, y ahorita ya iniciamos el capítulo 7, le dice, métete al arca. Entonces, todo este tiempo ha pasado entre una orden y entre la ejecución de su orden. Vemos, hermanos, que la Biblia dice que Noé entonces estaba trabajando en una cultura maligna. No me imagino qué presión habría de haber tenido Noé. Y creo que cuando estemos en el cielo estaría interesante nomás observar los 120 años, a ver ya que tenemos toda la eternidad, que el Señor nos mostrara una película de cómo fue, cómo comenzó, de dónde consiguió la madera, hasta dónde fue, qué gente se acercó. ¿Cuánta gente no se habrá acercado para ver qué maravillas? O sea, mira, aquí es un hombre loco haciendo un arca en el medio del desierto. Todas estas cosas hubieran sido muy interesantes poder observar, pero Noé estaba construyendo algo por 120 años. Durante 120 años Noé había estado predicando que un día venía un diluvio, por lo cual era un pregonero de justicia, tratando de convencer a todo mundo que se metiera al arca con el que creyera en el juicio de Dios que iba por venir. Y sin embargo, nadie creyó. Imagínense, hermanos, si hoy viviera Noé, creo que nadie lo invitara a predicar en una conferencia, ya que a los estándares del mundo fue un fracaso, ya que no pudo tener convertidos. En el mundo quizás secular en el que vivimos, iglesias que crecen son prósperas. Y quizás el mundo tiende a ver a pastores de iglesias chicas como fracasos. Y si se estuviera dando un seminario sobre cómo servir a Cristo, casi estoy seguro que la mayor parte de los pastores no estuvieran muy interesados en escuchar lo que tuviera Noé que decir, ya que no tuvo tantos convertidos más que su propia familia. Sin embargo, él se para como un héroe de la fe entre generaciones, porque él fue fiel a lo que Dios le mandó hacer.
El ser humano no es responsable por el éxito de su obediencia. Él es solamente obligado a obedecer. Y si él es fiel con lo que Dios le ordena, no importa si el mundo piense que es un fracaso o no, es muy importante que simplemente sea obediente ante los ojos de Dios. Muchas veces hoy tenemos predicadores dejando el ministerio porque no han logrado el éxito que andan buscando. Se desaniman y dejan los caminos del Señor, pero no Noé por 120 años trabajando en un arca sin ver a nadie creer, sin ver convertidos, sin ver a alguien que le anime, él solo siguió y siguió y siguió trabajando. ¿Qué ánimo nos brinda esto a nosotros? Que estamos trabajando y muchas veces no vemos el beneficio de lo que hacemos. Muchas veces hasta sentimos que hay más problemas por lo que estamos haciendo para Dios. Y muchas veces nos mete nuestra fidelidad a Dios en distintas circunstancias con la familia, quizás entre amistades, quizás es un cambio de vida. Y al principio uno piensa, Señor, no sé, como que no estoy viendo los resultados porque uno esperaba que si sigue a Dios, todo tendría que salir bien y exitoso y flores del cielo iban a caer todos los días. Nunca se pudiera haber imaginado uno que puede ver 120 años de sequía, 120 años de no ver nada, de no ver fruto, de no ver gente convertida, de no ver cosas emocionantes sucedidas. Y sin embargo, Dios espera que seamos fieles. Tengamos resultados o no, Dios espera que lo obedezcamos. Y Dios espera que nosotros ejecutemos el plan que Él nos ha dado, porque nosotros somos responsables por nuestra obediencia y no por nuestro éxito. ¿Qué aprendemos de los versículos de hoy? Es algo interesante y como les digo es muy básico, pero quiero que entremos, por favor, noten número 1, por favor, en sus notas. Veamos la invitación de Dios para el hombre. La Biblia inicia en el versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Entra tú y toda tu casa en el arca. Noten por favor primero la invitación para Noé y su familia. Qué bendición, hermanos, fue que por la fidelidad de Noé, ¿quiénes beneficiaron? La familia. No sabemos mucho de la familia de Noé, no sabemos si eran hombres piadosos, no sabemos si eran hombres creyentes. La Biblia no nos dice nada de ellos. Todo el enfoque es sobre Noé, lo que Noé era. Él era un hombre íntegro, perfecto en su generación. Sin embargo, la bendición de un hombre fiel se desparramó a su familia. Y todos debemos de estar un poco determinados de querer ser un poco fiel al Señor para que nuestros hijos sean bendecidos por nuestra fidelidad. Que Dios bendiga generaciones por venir por la fidelidad nuestra hoy. Como estamos viendo aquí en la Biblia, y es una invitación para Noé y que entre toda su familia. Si estos hombres y los hijos de Noé no eran en su totalidad piadosos, tenían palanca con Dios porque seguían a su padre. Y si existen palancas espirituales, aquí hay una. Amén, de que bueno, Noé, como tú me has sido fiel por 120 años, entra tú y tu casa. Esa es la primera invitación, hermanos, de salvación dado en toda la Biblia. La primera invitación, la que Dios hace, entra a la salvación que yo he provisto para ti. Hay mucho simbolismo entre el arca y Jesucristo, en el cual Dios nos invita. Sin embargo, curiosamente, aquí en Génesis 7 tenemos la primera invitación y en Apocalipsis tenemos la última invitación. La Biblia nos dice en Apocalipsis 22:17, noten, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Qué increíble, hermanos, que en Génesis 7, la primera invitación, entra tú al arca, tú y tu familia. En Apocalipsis, la última invitación de que los que quieran sigan viniendo a Jesús, que sigan tomando gratuitamente. Gracias a Dios que tenemos la promesa de la salvación para nosotros, pero también para la familia. En Hechos 16:31 dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿qué dice? Tú y tu casa. Muchos cristianos
le están haciendo un mal testimonio a su familia y por eso no son salvos. No es que Dios no esté preparado para usar tu vida para traer salvación a tu familia, pero es muy difícil que una vida hipócrita convenzca a alguien a que crea en Dios. Y les quiero decir esto, hermanos, que Dios puede usar su vida para que sea el vehículo de salvación a su familia. Y Dios quiere usar nuestras vidas y tenemos que seguir tratando de vivir para el Señor Jesucristo, porque hay personas en nuestra familia que no son salvos, que no creen, que nomás observan su vida. Manténgase fiel por ellos. Y qué curioso, otra vez llego al mismo principio. Noé, sabemos que él era un hombre justo, él sirve a Dios. Sin embargo, Dios le dice, entra tú y tu casa. Muy similar a esta promesa que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, seremos salvos nosotros y nuestra casa. Yo pienso que todos tenemos a alguien que no ha sido salvo todavía, pues siga fiel por ellos, siga armando su arca, siga siendo fiel con lo que Dios le ha dicho que usted haga y deje que Dios sobre en la vida de ellos. Recuerdo cuando yo fui salvo, mi familia no era salvo y recuerdo la presión del pastor que me puso, me dice, Luis, si tú quieres condenar a tu familia al infierno, sé un hipócrita, porque si tú no das buen testimonio en casa, tu mamá nunca va a ser salva. Y esas palabras me tormentaban al pensar que yo podría ser responsable de que mi mamá no fuera salva. Y si en ese momento amaba a alguien tanto en este mundo, era mi madre. Yo decía, no hombre, ¿cómo sería posible que por un mal testimonio mío, mi mamá no fuera salva? Y de la misma forma hay varones que son salvos y casados, pero tienen pésimo testimonio en casa. Y nunca verán a la esposa ser salva. Y hay muchas mujeres en nuestra iglesia que si son hipócritas en su casa, nunca van a ver a sus esposos convertirse al Señor, porque nada predica más alto que tu ejemplo. Nada. Y queremos nosotros ser fieles hasta este final para que nuestra familia también sea bendecida. Y no sabemos entonces de estos hombres, de los hijos de Noé, pero sabemos que se subieron al arca y que fueron bendecidos con las promesas que se le dio a Noé. Ahora, algo que pensar, el ejemplo piadoso, hermanos, de Noé ante sus hijos nos muestra entonces la importancia crítica de padres piadosos, de padres que se paren por la verdad. Ninguno de nosotros seremos perfectos y todos tendremos imperfecciones en las que tenemos que trabajar, pero seguramente habrá una diferencia entre un padre que sí está tratando de hacer el bien a aquellos padres que nomás son religiosos y nomás vienen a la iglesia y no están tratando de dirigir a sus familias. Recuerden esto, vean esto, no hubo otro pueblo piadoso en la tierra, no, ni una sola persona siguió a Dios, solo estaba Noé, su esposa y sus 3 hijos. Y eso es increíble porque no es como que Noé tenía porristas, hermanos, y es terrible, pero hay cristianos que si no tienen a otros a su alrededor tirándoles podras a la viva, a la voz, bim, bom, ba, Luis, y ahí está, bueno, sí, o sea, es fácil ser fiel cuando alguien te está echando porras, pero la Biblia nos dice que no había nadie en la faz de la tierra que creía. Sin embargo, Noé cree. Y él es determinado en ser fiel. Imagínense, hermanos, lo que sería ser el único joven que seguía a Dios, el único joven que vivía rectamente y piadosamente, que obedece a sus padres. Imagínense qué fuera de nuestras vidas si fueras el único ahorita tratando de hacer el bien. Y si así es, sigue haciendo el bien. Porque muchas veces, hermanos, alguien se puede encontrar solo en una escuela, se puede encontrar solo en una casa, solo en una familia, solo en un trabajo. Sin embargo, si sigues brillando, Dios puede hacer algo con tu vida. No todo el tiempo necesitamos las porras de alguien para que nos animen. Aparentemente siguieron a Dios y estuvieron junto a su Padre. Quizás escuchaban a Noé decir de todo lo que Dios le revelaba a Noé, pero no hay ningún récord que sus hijos sabían de esa revelación. Entonces, en cierta forma, los hijos tenían que respetar suficiente a su padre para seguirle el rollo. Eso es importante. Porque hay muchas veces que les vamos a decir a nuestros hijos, ven, quiero que me sigas, y ellos no van a entender, pero si te respetan, te van a seguir.
Hay hijos que no respetan a sus padres. Luego aprenderemos de Abraham también. Como él le dijo a Isaac, vamos a hacer un sacrificio. Y aún sabiendo Isaac que él era el sacrificio, adivinen que siguió a su padre. Es muy importante, mis queridos hermanos, que nosotros podamos tener un buen testimonio ante nuestros hijos. Que nos critiquen de muchas cosas, pero que nunca digan que no amamos a Dios. Que nos digan de muchas cosas, pero que respeten nuestro caminar con el Señor. Qué lección, hermanos, para los padres del mundo. Y vean esto, vivir vidas piadosas delante de sus hijos y enseñarles a seguir a Dios y a seguirlo por encima de todo es nuestra primer prioridad, hermanos. La Biblia nos dice en Deuteronomio 6:7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En Proverbios 22:6, la Biblia dice, instruye al niño, en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. En Isaías 28, versículo 9, la Biblia dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los detestados? ¿A los arrancados de los pechos? Y hermanos, noten que qué responsabilidad tenemos nosotros enseñar doctrina, enseñar verdades, dirigir a nuestros hijos. No podemos tener más padres que nomás levantan las manos en el aire diciendo, bueno, ni modo, así son los jóvenes de hoy. Porque así son muchos. Y muchas veces he estado hablando con padres que dicen, pues bueno, pues así son los jóvenes. Ah, bueno, pues que se mueran entonces. Porque no podemos tener esa actitud nosotros de que, bueno, así son todos, ni modo. No, ¿cómo que así son todos ni que nada? Ponte a orar por ellos, ponte a trabajar por ellos. Sea lo que sea, si se pierden nuestros hijos, que se pierdan sobre nuestras lágrimas. No nomás porque aceptamos que así son todos. Y entonces tenemos la invitación, hermanos, para Noé y su familia. Quiero que vean, por favor, segundo, la razón por qué se dio tal invitación. Y eso es algo bien importante, hermanos, que encontramos también en el versículo 1. Quiero que noten conmigo. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Noten, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Wow, hermanos. O sea, no nomás es, entra en el arca nomás porque me nació. Entra en el arca porque a ti te he visto. Porque yo te he visto a ti caminar justamente. Vean, por favor, la justicia es absolutamente esencial para que una persona entre en la presencia de Dios. Dios no invita a cualquier persona que no es salva. Si usted hoy está aquí y no tiene la certeza de su salvación, es muy importante reconocer que si yo voy a entrar a la presencia de Dios, tengo que ser una persona justa. Por herencia, nosotros somos malos, pecadores, errados, torcidos en cada aspecto de nuestra vida. Necesitamos la salvación de Jesucristo para que su sangre nos haga justos. Y con esta justicia, ahora sí podemos entrar a la presencia de Dios. No con mi justicia, con la justicia que Dios provee para toda persona que se arrepiente y le pide a Cristo que le salve. Por lo cual entonces dice la Biblia que Noé era una persona justa. Y entonces Dios no invita a gente que no es justa. Pero vean, una persona debe acercarse a Dios a través de la justicia de Jesucristo. Debe asumir y revestirse de la justicia de Jesucristo para ser aceptados ante Dios. Y si yo entrara a la presencia de Dios como pecador, Dios dice, no, yo odio el pecado, pero como he sido salvo, la justicia que yo tengo no es la mía, es la de Cristo. Entonces yo entro en la presencia de Dios y soy aceptado en el amado por Jesucristo que murió por mí. Una persona debe de llegar a ser justa en Jesucristo para ser invitada a entrar en el arca de la seguridad de Dios, del juicio venidero. La Biblia nos dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, y déjales digo, si hoy
tenemos el privilegio de ir a la presencia de Dios, no es porque usted es algo, es porque Cristo es todo. Y podemos beneficiar y entrar a la presencia y orar y buscar sabiduría y pedir por nuestros hijos. Y nuestras oraciones son aceptadas, no porque Dios ve del cielo y dice, wow, qué tremendo es Luis Montaño, sino que dice, wow, qué increíble es Jesús que murió por Luis Montaño y porque Cristo murió por Luis Montaño. Ahora sí, le voy a dar oído a Luis Montaño por Cristo. Es totalmente distinto, hermanos. Por eso al pie de la cruz nadie se puede gloriar, porque todos merecemos infierno. Pero por la fe en Jesucristo, entonces nos da la salvación y podemos entrar a la presencia de Dios. Pero Noé, hermanos, no solo era una persona justa como vemos, era una persona que vivía su justicia, que obedecía. Entonces vemos la invitación de Dios para el hombre, pero ahora noten segundo conmigo, vean las órdenes para la sobrevivencia. Y Dios da órdenes para poder sobrevivir. La Biblia nos dice en el versículo 2, de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y hembra. Más de los animales que son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Entonces Dios ordenó a Noé a llevarse 7 de los animales limpios y aves del arca, y de 2 en 2 los animales inmundos en el arca, todo para que pudieran sobrevivir las especies. En Levíticos 11 vemos la descripción de lo que Dios consideraba los animales limpios y los animales inmundos. Y hoy en día el hombre se centra en la preparación quizás física de sobrevivir, pero en este tiempo, hermanos, era algo muy real. O sea, estamos hablando para que sobreviva la humanidad y para que sobreviva todas las especies, tienen que entrar dentro de esta arca. Noten, por favor, en pocas palabras, los animales limpios rumian, no comían carne y tenían la pezuña dividida. Si ya luego que estudien allá en Levíticos 11, esto incluiría, noten, animales como los ciervos, ganado, vacuno, antílopes, jirafas, ovejas, palomas. Vamos a irnos en una lista si quieren. Pero hermanos, los animales inmundos eran animales que normalmente comían carne. No tenían pezuña dividida ni rumían. Entonces, eso era como la gran diferencia. Obviamente, hermanos, podemos meternos y hablar más de cada uno de esos animales. Y como es domingo en la tarde, yo sé que no les interesa mucho ahorita. Amén. Así que un día si hacemos una serie en Levíticos, ahí le entraremos a todas estas diferencias de animales y por qué. Por ejemplo, hay ciencia, hermanos, que apoya el hecho de por qué el puerco es un animal sucio. Toma 7 días para que el cuerpo digiera todas las toxinas del puerco. No me malentiendan, a mí me fascinan las carnitas. Amén. Lo que estoy diciendo no es porque me estoy creyendo judío. Simplemente Dios sabía que estos animales que Él considera inmundos o limpios, verdaderamente ensuciaban el cuerpo por dentro. Casi todos los animales que Dios mencionaba que no deberían de comer eran por razones de salud. Ahora, el hecho que ya vemos en el Nuevo Testamento, en Hechos, que se pudieran comer, eso no quiere decir que ahora de repente el puerco ya no tiene toxinas. Sigue teniendo toxinas y sería muy bueno no comer tanto puerco, ¿verdad? A menos que queramos estar con el Señor muy pronto. Pero aparte de esto, o sea, nadie va a decir, no, pues es que pues el puerco es de lo mejor de la salud. Y hay diferentes carnes, por ejemplo, el camarón, que tanto me fascina el camarón. El camarón es el puerco del océano también. Amén. Y dura 7 días en tu cuerpo para que todas las toxinas del camarón salgan, pero qué tan rico es un buen cóctel o aguachile. Hermanos, y podemos dar un montón de diferentes ejemplos de lo que podemos comer. Pero sin embargo, Dios, hermanos, sabía de por qué le dijo a la humanidad de que no comiera estos animales. Y muchas veces quizás a los que eran recipientes de estas órdenes, antes de saber todas las razones científicas y que avalaba lo que Dios dice, además Dios no necesita aval. Hubiera sido cierto no todo eso, tendríamos, si Él dice no comas, pues no comas, amén.
Pero al fin, hermanos, Dios sabía por qué Él fue tan estricto en su dieta. Además, luego vamos a descubrir por qué también fue tan estricto Él en su moralidad. O sea, si uno se pone a pensar, se escucha drástico decir, bueno, si encuentras a alguien en el adulterio, vayan y apiédrenlo y mátenlo. Yo pienso que la mayor aún de cristianos hoy no sabrían ni cómo digerir esto, ya que vivimos ante una generación débil que no conoce las escrituras bien y se debilita. ¿Y cómo? Así decía en el Viejo Testamento la ley. Dios lo dijo, y por eso Dios puede ser bien ofensivo a los que son ignorantes de las escrituras, porque no conocen a Dios. Piensan que conocen a Dios, pero nunca han leído ni el Viejo Testamento. Y cuando gente dice, ay, sí, y sacas versículos bíblicos, ellos están como que, bueno, así dice la Biblia. Pero se puede escuchar drástico. Pero cuando ustedes vieron, por ejemplo, en los 80s y 90s, ¿cuántos estaban muriendo de SIDA? ¿Y cuántas enfermedades existen mundialmente? Venéreas que se transmiten sexualmente. Y cuando estamos viendo el nivel de muerte por la inmoralidad, ahorita el sí está más controlado, pero hubo un tiempo que se estaban muriendo porque no entendían lo que estaba pasando. Pero escuchen, hermanos, al comprender tanta gente que ha muerto en generaciones por los descontroles sexuales, ahora sí entiendo por qué Dios era muy estricto, porque al final de cuentas matas a uno o a dos adúlteros, pero estás salvando mucha vida. Y a lo mejor uno puede pensar, no, qué drástico, qué malo Dios, pero otra vez es porque gente no conoce lo bueno que es Dios y Él sabía cómo proteger al ser humano de sí mismo. Amén. Y es de la misma forma en cuanto a los animales, y como les digo, no estamos hablando ni para qué meterme más profundo, pero yo les estoy diciendo, Dios sabe cómo proteger a su creación. Nosotros muchas veces no entendemos y cruzamos los brazos y decimos, ay no Dios, ¿por qué? No entiendo. Pues no tenemos que entenderlo todo. Tenemos que obedecer a Dios. Y entonces los animales incluidos en este grupo, hermanos, eran aves terrestres, cazadores, hermanos, las bestias limpias, ahí pueden ver sus notas, son tanto para sacrificio como también para la propagación. Por tanto, 7 veces más los animales inmundos están enumerados en Levíticos 11. Ahora veamos número 3, por favor. La advertencia de Dios. Y aquí vemos una advertencia que Dios nos da, bueno, que Dios le dio a Noé. Versículo 4. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra, 40 días y 40 noches, y rearré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Otra vez, quizás alguien puede decir, ay, qué drástico Dios, ¿y cómo va a matar Dios a todos en el diluvio? Pues Dios, siendo dueño y creador, pues Él puede hacer lo que Él quiere con su creación. No sé cómo en este mundo, de una forma u otra, pusieron a Dios en un frasquito e hicieron a Dios siervo del ser humano. Pero no funciona así. Él es el creador, es el diseñador. Nosotros somos, Él es nuestro dueño y Él hace con nosotros como Él quiere. Y en este caso, la moralidad, la violencia, el ser humano se estaba matando a sí mismo. Dice la Biblia que estaba llena de violencia. En el capítulo 6, la tierra. Y porque ya el ser humano se estaba matando, noten, por sí solos se estaban matando. Pues Dios dijo, ¿sabes qué? La violencia es demasiada, es un descontrol, yo voy a destruir la tierra. Y aquí dice entonces que en el versículo 4, que Dios le dijo a Noé, en 7 días va a comenzar este diluvio. Ahora, hermanos, vean esto, lo que Dios dice hará, que va a hacer, lo va a hacer. Amén. Dios no miente, noten, Dios ha advertido al hombre que sin Cristo pasará la eternidad en el infierno y adivinen que así va a suceder. Lo que Dios dice, Dios hace. Y al final de cuentas, las advertencias de Dios nunca cambian. Y yo sé, siempre sale alguien que dice, a ver, pastor, a ver. Que aquella persona en África que nunca nadie le llevó el evangelio. ¿A dónde van a ir ellos? Al infierno. Así dice la Biblia. La Biblia no dice que son condenados por no escuchar. La Biblia dice que su pecado los condena y en donde hay un pecador están condenados.
De una forma u otra, el hecho que nunca han escuchado el plan de salvación no los hace justos. No hay nadie que es salvo por coincidencia. Mira, aquí están todos los que creyeron y se arrepintieron. ¿Y quiénes son esos en el cielo? Son todos aquellos que nunca escucharon de Jesús. No funciona así. Al final de cuentas, hermanos, nomás escuchen, hubo el tiempo donde todo el mundo tenía el evangelio. Las 8 personas que estaban en el arca, todos atestiguaban de la existencia de Dios y cómo Dios operaba. ¿Y saben lo que pasó? Si ahorita hay alguien que se va al infierno porque no ha escuchado de Jesús, no es culpa de Dios, es culpa del ser humano que ha hecho un mal trabajo divulgando el evangelio. El hecho que hay personas que están en el infierno hoy no habla de que Dios es malo, habla que el hombre ha sido muy negligente. Porque después del diluvio, todos los que iban en el arca, ellos sí conocían muy bien de Dios. Tarde o temprano, ellos perdieron el transmitir la fe a sus hijos y los hijos perdieron de transmitir la fe a sus hijos. Ya no era culpable Dios de que el hombre hizo mal trabajo, el dar la fe, hermanos. Y les digo esto, porque si nosotros hacemos un mal trabajo en dar la fe a nuestros hijos, ¿qué esperanza tienen nuestros nietos? Y cuando nuestra descendencia sufre, no es porque Dios es un Dios negligente, es porque nosotros como seres humanos somos negligentes. No porque Dios es alguien malo. Dios cumple lo que Dios dice. Y cuando Cristo, hermanos, regrese, Él ya advirtió al mundo que un día va a regresar. Él ya nos dio órdenes que estemos trabajando porque un día va a regresar. Hermanos, y al final de cuentas, Él va a cumplir esto. Dice la Biblia, hermanos, noten, que iba a llover en la tierra por 40 días. Ahora vean esto, hay una nota importante sobre el número 40. Yo siempre tengo mucho cuidado con la numerología. Hay tantos números, hermanos, en la Biblia, que la verdad es que todo el mundo se vuelve loco. Este número es mágico y si tú ves en este libro en el versículo 6 y el otro libro en el versículo 6 y ves en los 6 significa, uno tiene que tener cuidado porque hay muchas sectas que han iniciado así. Pero el número 40 sí es un número que resalta en la Biblia y creo que los números pueden tener significado, pero tengan cuidado, ahí van a salir corriendo un montón de jóvenes, se van a querer hacer eruditos estudiando números. Al final de cuentas es simplemente una opinión y hasta ahí llega. Muchas veces hay hermanos que llegan y dicen, ¿sabes del número tal y tal? Y están como que, oh no, Señor, líbrame del mal. Así es como personas han llegado a la conclusión errónea de cuándo viene Jesucristo. La mayor parte de los falsos profetas han sacado números y los estudian. Ya sé cuándo viene Jesús. Así que uno tiene que tener bastante cuidado. Pero aquí vemos el número 40. Y en Génesis, en el capítulo 7, el número 40 aparece con frecuencia. Ese número de juicio, prueba, castigo o libertad condicional, este fue el gran tiempo de prueba para Noé y su familia y un tiempo de castigo para todo el mundo porque por 40 días iba a estar lloviendo. La nación de Israel, ¿cuánto estuvo en el desierto? 40 años. Ya todo el mundo, y ahora sí vamos a... ya ahora sí descubrimos un misterio. No, no es un misterio, no es nada, es simplemente el número 40. Y noten por favor conmigo, 40 aparece en otras historias bíblicas bien conocidas y llevan la idea de pruebas y cómo Dios trató con el ser humano en secuencias de 40. Por ejemplo, Israel vagó en el desierto 40 años. Moisés estuvo en Egipto 40 y en Madián por un periodo de 40 años. Moisés estuvo en el monte durante 40 días. Los espías estuvieron en la tierra prometida 40 días. Jesús fue tentado por el diablo durante 40 días. Normal, tranquilos, todo está bien. No vayan a sacar más del número 40, pero nomás para resaltarles lo que el número 40 y cómo aparece en la Biblia. Y aquí iba a llover sobre la tierra 40 días. Entonces hubo una advertencia de Dios. Ahora noten número 4, por favor.
Y vemos, número 4, hermanos, la obediencia de Noé. Dice la Biblia en el versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Hermanos, hay algo especial de la obediencia de Dios. ¿Por qué? De la obediencia de Noé a Dios. Porque se ha repetido ya varias veces que Noé hace conforme a lo que Dios dice. Y yo sé que al yo decir esto, muchos cristianos dicen, sí, yo también hiciera lo mismo. No mientas. Porque muchas veces, hermanos, nosotros desobedecemos en lo más loco, en lo más básico. Eso es algo muy grande, hermanos. Y la Biblia nos dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente que oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hay algo especial en nuestra obediencia, es lo que mueve a Dios. Hermanos, aquí les va. Puedes tener todas las mejores intenciones de obedecer a Dios y eso a lo mejor te hace sentir bien, pero hasta que no le entras y no obedeces, sigues en desobediencia. Recuerden, hermanos, nunca Dios vamos a estar en el cielo y decir, oh, fíjate, tú fuiste bien negligente. No, hombre, desperdiciaste tu tiempo, tu dinero, tus recursos. Oh, pero, oh my, así en inglés, oh my goodness, ¿verdad? Al ver tu corazón, he sido movido por todas tus intenciones. Wow, un día querías hacer grandes cosas. No, hombre, mira nomás. Wow. Lo que quisiste hacer. Es increíble. Qué lástima que no viste, pero todas sus intenciones sobrepasan tus obras. Te voy a dar todas las coronas a ti por todas tus intenciones. No va a pasar así, hermanos. Por eso dice la Biblia que no debemos de ser nomás oidores, porque hay cristianos que se sienten bien por todo lo que un día quieren hacer. Hermanos, es muy diferente vivir la vida siempre un día que estar haciendo. Amén. Bien hecho, siervo fiel. No va a decir Jesús, bien intencionado, siervo fiel, porque todos tienen muy buenas intenciones. Muy pocos ejecutan lo que Dios está diciendo. Y si observamos, hermanos, el registro repetido de la obediencia de Noé, la vemos en el versículo 5, la vemos en capítulo 6, versículo 22. Nos recuerda, hermanos, numerosas declaraciones de la Biblia, aún de Moisés, que él hizo conforme a todo lo que Dios le había dicho. Levíticos 8:4, 9:21, y la lista va donde Moisés hizo conforme a lo que Dios había dicho. Hebreos 11, versículo 7, la Biblia nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Wow, qué increíble otra vez, porque déjales digo, hermanos, si Noé nunca hubiera hecho el arca, se hubiera ahogado, sus intenciones no lo hubieran flotado. Amén. Yo sé, Noé, que dije que iba a venir un diluvio, no lo hiciste. Te haré flotar porque quisiste hacer el arca. No, hermanos, no. Él se iba a ahogar, él y su familia. Y por eso, hermanos, debemos de sentir una presión en nuestras vidas de querer ser buenos padres, querer ser buenos madres, querer ser buenos ejemplos, querer que nuestros hijos nos vean, no nomás con la intención de querer servir a Dios, pero que nos vean servir a Dios, que nos vean que somos obedientes al Señor, porque estamos haciendo nuestra arca en la que nuestro hogar pueda ser salvo. ¿Y qué tipo de obediencia tuvo Noé? Vean por favor en sus notas, él tuvo una obediencia de largo plazo. Una obediencia de largo plazo, todos estaríamos de acuerdo que 120 años es fidelidad. Amén. Es muy fácil ser fiel por 3 meses. Otra cosa son 120 años sin fruto, sin lluvia, sin nada. Y aún, hermanos, no había todavía empezado a llover. Y por eso dice la Biblia que Noé fue fiel aunque fue advertido de cosas que aún no se veían. Hermanos, qué diferente fuera que al trabajar en en el arca, cayera por lo menos un chispe, hay un poquito de lluvia. Mira, ahí está la lluvia, fíjate que ahora sí, mira, chispe, está cayendo. Hay lluvia, nunca hemos visto lluvia, aquí está la lluvia. No, eso me va a motivar a hacer el arca. Pero nunca se había visto lo que Dios ordenó
y en las áreas que Noé estaba obedeciendo. Salía todos los días y había un solazo. Va a llover un día. Señor, pero ¿qué es un diluvio? ¿Qué es lluvia? No se había visto, lo único que él tenía era la palabra de Dios. Y hay tantos cristianos hoy en día que si no tienen más evidencia, si no tienen un poquito más de luz, no obedecen, ahí van a estar. A ver, Señor, yo voy y te sigo, pero quiero la garantía que me va a ir bien. No, te va a ir de la patada, porque toda persona que sirve a Cristo va a tener que pagar un precio, amén. Nadie se lo va a escapar, nadie. Estaba hablando con jóvenes hoy, estaba predicando Metán y hablé de unos que tienen la inclinación de que quieren servir a Cristo y yo les animé, hermanos, gloria a Dios. Dale. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Amén. Y yo les digo, tarde o temprano alguien tiene que nomás entrarle. Vean, hermanos, por favor, porque esta fe de Noé es increíble, por eso condena al mundo. Todo lo que tenía era, hermanos, lo que nosotros tenemos hoy. La palabra de Dios y la advertencia del juicio venidero era lo que Noé tenía. También es lo único que tenemos hoy. No hemos visto partes del infierno, no es como que Dios agarró nuestra cara y nos mete al infierno unos segundos y luego nos saca. Ahora sí fuéramos tremendos ganadores de almas, no tenemos nada de esto. No es como que ahorita mismo nos ha llevado al cielo y nos mostró Apocalipsis, eso se lo mostró a Juan y no más a Juan. Nosotros lo único que tenemos son las escrituras y sus advertencias. Hay cosas mencionadas en la Biblia que están por venir que nosotros nunca hemos visto. ¿Y sabes lo que Dios nos manda que usted y yo hagamos? Que seamos fiel, aunque nunca hemos visto lo que Dios advierte. Porque Noé fue lo mismo, él fue advertido de cosas que aún no se veían. Sin embargo, lo único que Noé tenía era la palabra de Dios. Hermanos, noten, no tenía nada más que la palabra de Dios. Había construido el arca sin nada más que la palabra de Dios para continuar. Y ahora entra el arca sin nada más que la palabra de Dios para continuar. No comenzó a llover hasta que no entró en el arca. Muy bien, y quizás si fueran nuestra generación, ¿cuántos no estuvieran? Bueno, está bien, yo hago el arca, Señor, pero a ver, muéstrame un relámpago, algo. Tú tira poquita agua, Señor, y yo te obedezco. Eso no sería fe. Porque muchas veces nos quedamos atorados y, ok, Señor, yo voy a comenzar a diezmar, pero primero necesito una señal. No necesitas señal cuando ya hay un mandato. Amén. No necesitas que Dios te convenzca si ya Dios es claro en las escrituras. Necesitamos nomás obedecer. Noé tenía 600 años cuando entró en el arca y comenzó el diluvio, conforme al versículo 5 y 6. Si comparamos Génesis 6:3 y el versículo 3, observe que Noé pasó 120 años construyendo el arca. Eso significa que Noé tenía 480 años cuando Dios le dijo por primera vez que construyera el arca y se preparara para el juicio venidero. Basta pensar en la gran fe y obediencia de Noé. Hizo la cosa más extraña y increíble que se pudiera imaginar a esa edad. Pero les vuelvo a decir, hermanos, es increíble porque nunca se había visto. ¿Qué fueran nuestras vidas si nomás obedeciéramos lo que Dios nos pide que hagamos? Entonces, una obediencia de largo plazo, noten segundo, vemos una obediencia al entrar al arca. La Biblia nos dice en el versículo 7, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Hermanos, noten por favor rápidamente. Solo a Noé y su familia, que incluía a su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, se les permitió entrar en el arca, solo 8 personas en total. Piense en lo difícil que fue esto, aislarse a sí mismo y sus familias del resto de la humanidad, pensando, si sabiendo en el fondo de su corazón que él y su familia serían los únicos
supervivientes del holocausto venidero, los únicos supervivientes de toda la tierra. Noten, esto es más difícil que lo que usted piensa. Hoy en día, hermanos, nomás vean cómo argumenta la gente por medio de emociones. Nomás al pensar, noten aquí, es más, aquí les va, ¿listos? ¿Cuántos han estado comiendo en un restaurante y ve a su derecha y hay una familia que está pidiendo dinero y te está viendo por medio del vidrio comer? ¿A poco naturalmente no te sientes mal? Porque como seres humanos somos compasivos. Si tienes corazón, eres compasivo. Amén. Hay unos más que otros. Cuando el hermano Edgar comenzó a trabajar en la iglesia era muy compasivo. Ya ha perdido eso. Pero estamos en el otro edificio y él me decía, nunca les das dinero, porque él iba y sacaba dinero a todo el mundo y cada rato nos tocaban. Él decía, tú dale si quieres. Y después de 3 meses, pregunten. Yo recuerdo la primera vez que estábamos afuera y llegó un señor ya mayor de edad, me estaba pidiendo que por una medicina y esto y lo otro, dice, yo ya le di dinero para eso. Vino la semana pasada y le dije, por eso yo no les doy. Y de ahí sus escalas se le quitaron. Llegó otro pidiendo dinero, nos comenzó a gritar, lo tuvimos que sacar a fuerzas de la iglesia, el que está pidiendo, le dije que no. Me dijo, yo le voy a decir a mi pastor, dile a tu pastor, no te voy a dar nada de dinero. O sea, yo le dije, salte de aquí, lo sacamos. Y hay cosas que hemos visto, pero sin embargo, uno es movido a compasión, hermanos. Y si comer enfrente de alguien que está pidiendo nos mueve a compasión, ¿cómo crees que Noé y su familia se iba a sentir al entrar al arca? Luego vamos a descubrir, Dios cierra la puerta, comienza a llover y escuchar la agonía de todo mundo. Esto, hermanos, es mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. No es como que entraron, ya tengo la victoria. Porque yo pienso que quizás hubo momentos donde hasta ellos como familia estaban llorando por lo que estaban escuchando, por lo que estaba pasando. A lo mejor sí agradecidos, gracias a Dios que nosotros estamos aquí, pero qué terrible, mira, nomás escucha, la gente se está muriendo. Esta obediencia, hermanos, es algo muy clave aquí, aún en la vida de Noé, porque él tuvo que poner todas sus emociones, toda su lógica, y Dios dijo, entra tú y tu casa. ¿Cuántos quizás del movimiento verde o de Pira o lo que usted quiera, iba a entrar en ese momento? Ay, no, pero Señor, todos ellos merecen la misma misericordia que nosotros. Todos ellos merecen. No. Porque así no es. Solo Noé era el que caminaba y su casa entraron, pero no se les permitió a nadie más y Noé tuvo que obedecer a Dios en esto, de no darle entrada a nadie más, porque tuvo que obedecer a Dios. Esto emocionalmente es difícil, pero él tuvo que ejecutar, porque déjales digo, a pesar de cómo nos sentimos, tenemos que seguir la obediencia a Dios y Noé tuvo que actuar y su acción fue únicamente de obedecer la palabra de Dios. Noten tercero, por favor. Tenemos una obediencia al salvar también los animales. Yo sé que si estuviera alguien, ¿verdad? Aquí del movimiento verde, pero ¿por qué no más 7 parejas? ¿Y por qué no todos los animales que pudieran caber en esta arca? Porque no es así. Porque Dios dio órdenes de cuántos animales podrían estar en el arca. Hermanos, y todo, hermanos, esto mandó, dice el versículo 8, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. ¿Y cuál fue el último animal de entrar? El delfín. Amén. Porque era el fin. Okay, todavía están despiertos. Amén. Todavía están despiertos. Qué bueno. Pero aquí, ¿saben, hermanos, algo curioso? ¿Cómo habría sido con ¿cómo se llaman los snails? ¿Cómo se dicen en español? Los caracoles. Yo estuviera viendo ese, no, hombre, ya entra.
Yo los hubiera agarrado, los hubiera puesto en un plato y los hubiera metido, que estar ahí viendo que estén subiendo. Y yo, no, o sea, esto está tremendo. Pero aún, hermanos, todo esto las Escrituras nos dicen que él obedeció todo lo que Dios le pidió que hiciera. Segunda de Pedro 2:5 dice la Biblia, y si perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es. ¿Qué dice? Qué increíble, hermanos. Y aquí se nos acaba la historia de hoy, porque luego vamos a continuar aprendiendo más. Ahora sí, cómo se hizo todo el diluvio, cómo es que vino, qué son las ventanas del cielo, cómo se abrió la tierra, de dónde vino toda esta agua. Pero les digo que lo que más nos maravillamos hasta este momento es como un hombre fue fiel, cómo la obediencia de un hombre trajo bendiciones a su casa y cómo un hombre fue capaz de obedecer hasta en cosas que eran totalmente ilógicas. Usted y yo hoy vemos lluvia y entendemos que es, pero para alguien que nunca ha visto la lluvia, para obedecer en algo que nunca se había visto, hay algo de qué admirar y por eso comprendemos por qué es que Noé se encuentra en Hebreos 11 como un héroe de la fe. Al comprender todas las cosas que se está viendo aquí. ¿Y qué nos debe de impulsar eso, hermanos? A ser fiel, seguir armando el arca que Dios nos ha pedido hacer, y no es un arca física, pero es una vida de obediencia para poder bendecir a nuestros hijos por la obediencia que nosotros tenemos. Qué increíble llegar al cielo y poder ver que por nuestra obediencia absoluta pudimos ver que Dios bendice nuestra familia y que Dios bendiga a nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos y tataranietos, o no sé cómo se llamen, por la obediencia nuestra. No pierdan perspectiva, hermanos, aunque ahorita no vemos el resultado, que cuando cuenten las leyendas de su vida un día, porque todas las familias tienen leyendas, amén. Cuando uno comienza a escuchar a la tatarabuela hablar, siempre habla, que ya en el monte, que mi hermano, ¿verdad? Hizo esto y lo otro, que dentro de estas leyendas exista un hombre, una mujer que vivió para Dios y que por eso nuestras familias tienen la fe. Vamos a orar, hermano. Señor, te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación. Señor, te damos gracias por lo que aprendemos en